Ok, estamos grabando. Bueno, buenas tardes, vamos a continuar con el curso y les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión. Estábamos viendo el tema de la epistemología, pero estamos viendo una sesión introductoria donde estábamos recabando por un lado sus concepciones previas y por otro lado tratando de traer a colación algunas primeras propuestas de algunos filósofos y científicos respecto a la pregunta que convoca la epistemología, que es cómo se genera el conocimiento, pero nosotros le agregamos una pregunta previa a esta, que es ¿qué es el conocimiento? Después, ¿cómo se genera? Y la tercera pregunta que vamos a agregar, que algunos la consideran que es parte de la epistemología y otros no, que es cómo se valida el conocimiento. Y obviamente cuando nos referimos a conocimiento, nos referimos al conocimiento científico, ¿ok? Pero obviamente que para construir una respuesta a todas esas preguntas, de todas formas hay que tener una concepción más general de conocimiento, ¿ok? Desde este punto de vista, recuerdo que una de las cosas que estábamos discutiendo era que, según ustedes, y ahí díganme si es que lo recuerdo bien, habían varias concepciones que planteaban que en última instancia, cuando nosotros generamos conocimiento, ustedes plantean una especie de mezcla entre una visión empírica y una visión racionalista, que es típica de una persona que estudia ciencia. Sin embargo, ustedes cuando hablaban de un orden, ahí habían como algunas diferencias entre ustedes. Algunos planteaban que primero va lo racional, otros planteaban que primero va lo empírico, eh, y después lo racional. Estaba la discusión de para qué son los datos, ¿no es cierto? Algunos de ustedes planteaban, no sin dudas, ¿no es cierto? Porque la pregunta es compleja, pero algunos planteaban no sin tener ciertas inseguridades que van primero los datos, es decir, la observación y mediciones del mundo, y después las ideas, a pesar que esa postura también vi que no los dejaba del todo cómodas, ¿no es cierto? Lo cual está bien, no es fácil la respuesta, de hecho no sé si hay una respuesta, ¿no es cierto? Eh, un poco para volver la situación aún más compleja, yo les hablé a ustedes de la propuesta de Immanuel Kant, ¿ok? Y bueno, la propuesta de Immanuel Kant, una de las propuestas que les mencioné, hablaba que ni siquiera existe la observación pura según él. Toda observación está teñida o interpretada por ideas previas. Y la propuesta de Kant, ¿no es cierto?, era que en última instancia, si bien es cierto, los científicos van a observar el mundo, eh, en última instancia van a observar el mundo no, propuesta de él, no para obtener ideas científicas de él, sino que para buscar respuestas a preguntas e ideas previas a la observación. Hay una parte que no recuerdo si se las mencioné, pero las personas que interpretaron a Kant, ¿no es cierto? Porque aquí esto no sé si lo dijo exactamente él o personas que lo interpretaron a él, planteaban que la propuesta de Kant era bien poderosa porque ellos decían, mira, si la observación del mundo fuese la base de las ideas científicas, eh, muchas personas vieron manzanas caer antes que Newton y no se les ocurrió lo mismo que a Newton. ¿Ok? Es más, podríamos hacer el ejercicio mental de decir qué hubiera pasado si ustedes hubiesen estado sentados al lado de Newton, viendo la misma manzana caer, la misma luna que está en el cielo. ¿Se le hubiese ocurrido lo mismo que a Newton? ¿O no? ¿Qué dice su percepción? ¿Se le hubiese ocurrido la ley de gravitación universal, la ley de acción-reacción, la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Con lo cual hubiesen unificado las leyes de Galileo. El sentido común dice que no, ¿no es cierto? Como que cómo se me va a ocurrir semejante cuestión tan integradora y abarcante y tan genial. Claro, conozco mis limitantes. Entonces, claro, los que interpretaron la visión de Kant y adhirieron a ella dijeron, bueno, claramente había algo previo en la cabeza de Newton, previo a la manzana. Claramente había algo previo a la luna. ¿Ok? Por lo tanto, la observación de Newton fue distinta a la que podríamos haber hecho nosotros estando al lado de él, por cuanto él tenía ideas, preconcepciones, categorías previas que le hicieron ver ese fenómeno de otra forma. Un poco la analogía de la escalera que yo les mencionaba, o sea, la escalera
algunos la veían como manchas, pinturas, otros la veían como una escalera. Hay tribus que no veían una escalera ni nada porque ni siquiera tenían el concepto de escalera en la cabeza. Entonces uno podría considerar que, bueno, hay un punto. Pero me llevé la concepción también que el haber traído acá la colación parece que los confundió más, lo cual es bueno para el objetivo de este curso. Y creo que ahí habíamos quedado. No sé si se me queda algo pendiente. Yo les subí un documento donde cuenta la historia original de este debate de empirista y racionalista, que está extraído de un libro que se llama El Búho de Minerva, que está escrito por Rafael Echeverría, que es un sociólogo de la Universidad de Chile, que ese es un libro de introducción a la epistemología. Siempre han habido muy buenos comentarios ese libro porque es muy buen libro introductorio, ¿ya? No es un libro que profundice, pero sí que aclara muy bien los conceptos y él escribe muy bien, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios hasta ahora. ¿Alguna duda, consulta, comentario, algo que quieran preguntar, algún concepto de los que discutimos la clase pasada o algo que leyeron en el texto que no lo entendieron o que quieran debatir o no estén de acuerdo? Y aquí Benjamín pregunta si una teoría es un conocimiento. Bien, mira, para responder tu pregunta tendríamos que empezar a discutir qué es el conocimiento, ¿ya? Mira, a ver, yo primero les voy a dar algunas visiones que existen, ¿no? Porque aquí hay visiones que en algunos puntos quizás no son coincidentes. Eh, en general, sí, hay visiones que dicen que conocimiento es todo lo que está validado por la sociedad, todo ámbito de la cultura que está validada socialmente. ¿Okay? Por ejemplo, la ciencia es conocimiento por cuanto tiene validez social. Eh, Hay visiones que dicen que conocimiento es toda afirmación verdadera. Por lo tanto, lo que es falso no es conocimiento. Eh, Hay visiones un poquito más sofisticadas, de hecho, esta es una visión que es media platónica la que les voy a decir, que dice que o sea, finalmente todo, todo lo que es, digamos, toda nuestra cultura son afirmaciones, ¿ok? Y lo que llamamos conocimiento, hay que entender que uno puede afirmar muchas cosas, ¿no es cierto? Yo puedo afirmar que la Tierra es plana, yo puedo afirmar que existe una realidad paralela, ¿no es cierto? Eh, y, eh, pero las afirmaciones las podemos separar como en dos. Las afirmaciones que son solo creencias, o sea, yo creo cosas, pero no sé si son ciertas, ¿ok? Y están las afirmaciones que yo creo en ellas, ¿no es cierto? Yo las afirmo porque creo en ellas, pero además son ciertas. Y a la vez de ciertas, ¿no es cierto? Tienen argumentos de por qué son ciertas. Les pongo un ejemplo. Y ahí vamos a ir al tema de las teorías, ¿no es cierto? Eh, Supongan que yo les digo que la materia es discontinua, ¿ok? Que la materia es discontinua, así está hecha de entidades tipo partículas, ¿ok? Ahora, pero yo les digo, yo creo eso. Y yo le hago la pregunta a ustedes, ¿consideran esa afirmación como parte del conocimiento? Probablemente ustedes me van a decir sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no la consideran solo una creencia? ¿Qué dirían? Y ahí vamos a tocar el tema de las teorías y las leyes. A ver, piensen. Mientras busco el tema del conocimiento. Claro, bueno, fíjate que lo que dice Benjamín, hay personas que ven el conocimiento como algo parecido a lo que dice Benjamín. O sea, como yo lo digo, que soy el profe, y yo tengo credenciales, ¿no es cierto? Bueno, entonces por eso es conocimiento. Entonces Benjamín apela a lo que se llama el argumento de autoridad. Conocimiento es toda afirmación emitida por una autoridad. Pero uno dice, ¿y quién vuelve a una persona una autoridad?
O sea, ¿por qué yo soy, para el contexto de este curso, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué para el contexto de este curso yo soy una autoridad? ¿Por qué? Porque yo soy profe y ustedes no. A ver, respóndanme eso. Porque un organismo que está validado por estándares como de sociedad pudo establecer de que esta persona está capacitada para compartir este contenido. ¿Se fijan? O sea, en última instancia, yo estoy validado socialmente. La autoridad es una jerarquía que le da la sociedad a un individuo. O sea, yo, claro, mi cartón, el que sea que tenga, ¿no es cierto?, me lo dio una institución. Pero esa institución no es cualquier institución. Es una institución reconocida por la sociedad. Por ejemplo, yo no soy profesor de yo sé de Quilpué, y en Quilpué hay una escuela Jedi, no sé si ustedes sabían. Se enseña a ser Jedi. No sé qué significa eso, yo no soy fanático de la Guerra de la Galaxia, para nada. Pero hay una escuela Jedi. Entonces, yo podría llegar ante usted y decirle, yo soy Jedi, que creo que una especie de guerrero con poderes, no sé. Bueno, y ustedes van a decir, bueno, ¿y quién te volvió a ti Jedi? La escuela Jedi de Quilpué. ¿Y ustedes qué me van a decir con eso? Enséñeme la fuerza, maestro. No, pero Ah, se supone que si está validada para eso, usted tiene la certificación. Y se supone o que sea, podría claro, hacerlo. hay una opción. Una es una estafa y otra es que lo creen, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre decir yo soy una estafa porque traigo un cartón que es una estafa versus decir, no, yo en realidad sí, soy una escuela, soy un maestro Jedi, entonces te voy a enseñar a dominar la fuerza? Va a depender si la sociedad validó esa institución. Que yo sepa, nadie ha validado esa escuela Jedi, ¿no es cierto? Se autodenominaron escuela Jedi. No sé si con fines serios o con fines propagandísticos, no tengo idea. Tengo entendido en última instancia que una escuela de artes marciales en realidad. Y bueno, si la sociedad no lo valida, mi cartón emitido por esa institución no vale nada, ¿no es cierto? Sin embargo, si la sociedad lo valida, listo, mi cartón vale algo. Entonces, en última instancia, si yo afirmo algo y ustedes lo consideran conocimiento porque yo tengo credenciales validadas por una institución que está validada a la vez por la sociedad, entonces finalmente caemos en el mismo argumento, el argumento de autoría. O sea, todo conocimiento es un conocimiento en la medida que hay una sociedad que lo valida directo o indirectamente. Lo valida directamente o indirectamente a través de credenciales que le dan a las personas que generan ese conocimiento. Fin de la discusión. Esa es una visión de conocimiento. ¿Ya? Pero la pregunta es, bueno, ¿pero eso es conocimiento científico? ¿La ciencia también actúa así o no? Si es que creen esa definición de conocimiento. Platón tenía una definición, él decía, mira, conocimiento es toda creencia que es justificada y verdadera. Eso es lo que decía Platón. Igual también el conocimiento se podemos expresar también como, Disculpa, Raúl, no te escucho. Raúl, ¿puedes acercarte más al micrófono? Que te escucho muy, muy lejos. ahora me escucha más fuerte, ¿no? Ahora sí. Sí. Sí, está un poco lejos. Sí, mira, también otra forma de expresar el conocimiento, el conocer es como también se define, como la correspondencia del pensamiento con la realidad aproximadamente verdadera o verdadera también. Mira, esa es otra visión, o sea, decir que una afirmación o una creencia es conocimiento en la medida en que es verdadera, decir que se corresponde a cómo el mundo es. Esa es otra visión, ¿ya? ¿Están de acuerdo con esta segunda o no? Porque a todas le podemos encontrar pros y contras, y yo le soy honesto, a todas le podemos encontrar pros y contras. ¿Cuál le Entonces, gusta más? ¿La los definición contenidos social de o la la, definición de verdad? Disculpa, dale, José. los contenidos de la que crean los humanos como conocimiento serían parte de la realidad también, ¿o no? Depende si estaba hablando de conocimiento científico particularmente o conocimiento en general. A ver, aclaremos. Conocimiento que no ha nacido de la naturaleza, que ha sido derivado de la naturaleza. Por ejemplo, a mí me gusta sacar harto este tema, no sé si te has dado cuenta, pero la programación en sí o el estudio de las computadoras, eso se podría considerar como conocimiento natural y por lo tanto ¿El estudio de qué, perdón? No te entendí el tema. ¿El estudio de? de computadores, programación, Ah, bueno, estudio mira, informático. por eso te digo, depende del punto de partida, ¿ya? Porque si nos basamos en que
en lo que decía Raúl, por ejemplo, que toda afirmación es verdadera en función que se corresponde con el mundo, y tú lo que estás afirmando en ese campo no se refiere a nada del mundo, por lo tanto, no es conocimiento, ¿ya? Sería algo así como una ficción. Por ejemplo, un cuento de ciencia ficción, bajo esta definición que acaba de decir Raúl, y alguno de ustedes también lo dijo, ¿no es cierto? Repito, que conocimiento es toda afirmación que se corresponda como el mundo es. Si yo afirmo cosas que no se refieren en nada al mundo, sino que se refieren a un mundo ficticio, no a un mundo real, bueno, entonces no es conocimiento. Le podríamos llamar cultura, le podríamos llamar ciencia ficción, llámenle como quieran, pero no sería conocimiento bajo esa definición. Ahora, si tú me dices, no, porque yo considero que los computadores también son parte del mundo, o sea, el hecho que sean máquinas construidas por seres humanos no lo enajena del mundo, ahí sí, entonces estaríamos hablando que sí es conocimiento. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, yo no quiero darle respuesta, quiero darle puntos de vista. ¿Cuál sería la respuesta de uno de ustedes? No, no estoy de acuerdo con la visión del profe Raúl, básicamente porque deja de lado un punto, bueno, no sé si es del profe Raúl o es de otro filósofo, ¿Mm? pero yo no estoy de acuerdo con eso porque igual deja la ciencia teórica fuera, que igual se pueden considerar conocimientos. Es que claro, esta visión de asociar conocimiento como afirmación verdadera tiene esos peros, ¿ya? Deja fuera, por ejemplo, la matemática pura, que no se refiere al mundo real. Entonces, ¿cómo podemos saber si es verdadera bajo la concepción de verdad como correspondencia con el mundo? ¿Okay? Ahí tendríamos un problema. Otro problema que tiene esa definición es que deja fuera conocimiento no científico. Por ejemplo, hay personas que dicen que la teología es conocimiento y la teología no se refiere al mundo material. La filosofía pura tampoco sería conocimiento, la pura, ¿ya? No la aplicada a la ciencia, la aplicada, no sé, a distintos campos. La definición de Platón incluye el concepto de verdad. Entonces, claro, las definiciones que incluyen el concepto de verdad como parte de la definición de conocimiento tienen mucha popularidad en ciencias naturales, porque las ciencias naturales se refieren al mundo y más o menos los científicos tienden a adherir a eso, ¿ya? Pero miren, incluso les doy un ejemplo contrario dentro de las ciencias naturales. La ley de Boyle. La ley de Boyle es falsa, no es cierto. Tiene un grado de verdad, ¿ya? Pero la ley de Boyle parte de supuestos que son falsos, que los gases son ideales, que no interactúan entre sí, que siguen una tendencia inversamente proporcional presión con volumen, ¿no es cierto? Deme un segundo que están tocando el timbre. Perdón, es que estoy solo en la casa y no había nadie que abriera la puerta. Bien, entonces como les decía, este tema de relacionar conocimiento con verdad factual en el fondo, tiene muchos adherentes en ciencias naturales, pero incluso entre las ciencias naturales uno podría encontrar pero. Porque generalmente nosotros decimos la ley de Boyle es parte del conocimiento de la química, ¿no es cierto? Sin embargo, la ley de Boyle no se corresponde exactamente con el mundo. Waldo, Sí. sucede que tal como lo vimos en en la clase pasada o antepasada, no recuerdo bien, Uh-huh. cuando los experimentos que hizo Galileo en torno al péndulo, no sé si te recuerdas, que Sí. él definió un objeto teórico y un objeto real. Resulta que en el objeto teórico él supuso masas puntuales o modelos ideales de cómo funcionaban las cosas para poder explicarlo como son y en la realidad, o sea, en el objeto real. Es para que permitiera, en cierto modo, en esas condiciones ideales, poder
explicar un poco cómo funcionan las cosas y a la vez predecir cuál es el futuro comportamiento de ese objeto o de ese objeto real que se está estudiando. Entonces, y lo otro, no recuerdo el joven que habló recién, y decía que como que me dio la idea que lo teórico no estaba dentro de la definición que expresé, sino que sí, sí lo está, por supuesto, pues sí, en base a lo que acabo de decir recién y a la vez que expresa, digamos, la correspondencia del pensamiento con tal como el mundo es, de acuerdo a la teoría o aproximadamente como es, y de cierto modo, como acercándose cada vez más a la verdad, desde el punto de vista del conocimiento científico. Eh, y de cierto modo, la evidencia experimental demuestra que las cosas van en cierta línea con los aspectos teóricos que predicen o que relatan de cómo, o explican cómo pueden ser las cosas. A ver, Raúl, lo que pasa es que, deja aclarar un punto el tema de lo teórico, ¿eh? Lo que pasa es que con lo teórico nos podemos referir a dos cosas que son distintas, ¿ya? Con lo teórico nos podemos referir a las ciencias naturales en su estadio teórico, por ejemplo, la teoría de las cuerdas en estos momentos, ¿ok? O hasta hace menos de 10 años atrás, lo que era, por ejemplo, el bosón de Higgs, que se planteó en los años 60, y recién la primera evidencia experimental vino a generarse el 2012, ¿ok? Pero en todos esos años, 50 y tantos años, ¿no es cierto? Igual se consideró conocimiento, a pesar que no había ni una evidencia de su grado de verdad. Esa es una definición de teórico. La otra definición de teórica, que más que teórica sería formal, ¿no es cierto? Es ya las ciencias abstractas. Por ejemplo, los números imaginarios de la matemática, ¿no es cierto? Son conocimientos, ¿no? Porque eso sí que no tienen conexión alguna con la realidad, en términos de cómo fueron creados y concebidos. ¿Ok? Entonces, claro, la definición de correspondencia con verdad factual no siempre se aplica socialmente, a eso me refiero, a ámbitos de la cultura que sí son considerados socialmente conocimientos, como las matemáticas puras, como también estadios de la ciencia natural que todavía están en estadio teórico porque no se pueden poner a prueba, y así todo no pierde su connotación de, creo yo, conocimiento. ¿Ok? A pesar que su estatus de verdad está en stand-by. Entonces, esa es como el punto que yo les quiero mostrar de que si bien es cierto la definición de conocimiento como aquella afirmación que es verdadera, tiene mucha popularidad y de hecho se aplica en la mayoría de los casos de las ciencias naturales, ¿no es cierto? En estos casos, que claro, son rebuscados, pero hay que decirlo, ¿no es cierto?, para hacerlos pensar, pareciera como que flaquea un poco, ¿ya? ¿Qué decir si nos salimos de la ciencia? O sea, si nos salimos de la ciencia, esta definición de conocimiento a lo mejor es demasiado restrictiva para las ciencias naturales, pero dejaría fuera conocimiento como otra connotación más general. Entonces, todas estas definiciones que da Platón, ¿no es cierto? Y de hecho, Platón no habla de conocimiento, creo que Platón habla de saberes. ¿Ya? Él dice, mira, están las creencias y están los saberes. Y él dice, un saber es una creencia, pero es una creencia justificada y verdadera. Si no tiene justificación ni es verdad, dice solo una creencia. Es muy popular la definición de Platón. Yo en charlas que doy de filosofía, esa es la definición de conocimiento que predomina. ¿Ya? Ahora, yo los quiero hacer pensar, pues, obviamente. ¿No? A mí me gusta esa definición, le soy honesto, me gusta. No me satisface del todo, ¿no? Nada más que eso. Pero tampoco puedo proponerle una mejor, no. Y ahora vamos a ir al tema de las teorías, que era una pregunta que me estaban haciendo. Las dudas, consultas, comentarios, antes de ir a la teoría. Dudas, consultas, comentarios. Yo no, por lo menos, porque me quedó claro con lo que dijo el profesor Raúl y lo que dijo usted de la teoría, que me tenía esa confusión. Claro, para responder la pregunta de la teoría, hay que primero tratar de definir qué es una teoría. Primero, ¿no es cierto? Y claro, como aquí mencionaron, hay una estrecha relación entre teoría y ley, pero no porque una teoría se convierta en ley. Y aquí voy a aclarar un poquito esto.
Ya, mire, esta cuestión que le voy a presentar es una cosa mía, pero me basé en algunos libros, pero tampoco es que la he visto sistematizada en un libro de un filósofo que haya hecho una reflexión profunda de estos temas, para nada. Mire, generalmente cuando uno habla de afirmaciones científicas, me voy a referir solo a las científicas, ¿ok? No voy a salirme de la ciencia, porque tampoco me creo en posición de proponer algo general que abarque todo el conocimiento. No. Nosotros podemos definir las afirmaciones científicas de dos tipos, ¿ya? Algunas afirmaciones son afirmaciones tipo dato, ¿ok? Y otras afirmaciones son afirmaciones que son conjeturas o ideas, ¿ok? Por ejemplo, hagamos el siguiente ensayo. ¿Qué ven ahí? Afirmen cosas a partir de esa figura. ¿Qué pueden afirmar? Una persona sacando o poniendo un bolso en un auto. Ya. Con mascarilla, muy ordenado. Ya, hay una persona, hay un bolso, están las manos, tiene mascarilla. Listo. ¿Qué más? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto? ¿No ven nada más? ¿No pueden afirmar nada más de ahí? También se podría interpretar, ya no es que yo lo interprete así, pero también se podría pensar que hay una persona que está robando el bolso, de un computador dentro de ese interior y se le quedó al dueño del auto abierta la ventana. Podría ser una ¿Ok? interpretación. O sea, un robo en curso, ¿no es cierto? De Claro. un computador valioso. Podría ser, ¿no es cierto? Fíjense que cuando uno afirma cosas, independiente a razón de qué la afirma, yo aquí estoy utilizando una fotografía como una herramienta didáctica, por así decirlo, para gatillar afirmaciones en usted. Pero uno podría afirmar cualquier cosa sin necesariamente ver una foto, ¿ya? Aquí se han construido afirmaciones que no todas tienen la misma categoría, o sea, hay algunas afirmaciones que las podríamos clasificar como datos, ¿ya? Aquí dice una con el chat. Claro, pero aquí Benjamín dice, pero está asumiendo que existe un Mac dentro del bolso. Asumir, ¿no es cierto? Es que eso es justo lo que digo, o sea, uno puede afirmar cosas, pero no todos tienen la misma categoría. Algunas afirmaciones son efectivamente datos. ¿A qué me refiero con datos? Y esta es una definición que lo tomé de un libro de filosofía que no es muy popular. Asume que dato etimológicamente tiene que ver con lo que nos es dado directamente. ¿Ok? ¿Directamente por quién? Por los sentidos. ¿Qué es lo que nos muestran los sentidos? Asumiendo que esta fotografía es verdadera, que no está trucada, por supuesto, vamos a asumir todo eso como cierto, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno ve directamente? Bueno, que hay una persona, o sea, me imagino que esto no es un muñeco, ¿no es cierto? Que hay una persona y que tiene un bolso en sus manos. Y que está metiendo la mano a través de una ventana, ¿no es cierto? Y tiene un bolso en su mano. Eso es lo que yo veo, ¿no es cierto? Y eso podríamos decir que son datos. Es como mirar el cielo y decir el cielo es azul, ¿listo? O está despejado en Quilpue ahora, ¿no es cierto? Esos son datos. Yo puedo afirmar, por ejemplo, acá que hay 7 personas conectadas, porque eso es lo que veo que me entrega el programa, hay 7 personas conectadas, esos son datos, ¿ok? La otra cosa es decir, mira, ya dentro del bolso hay un computador valioso, ese es un supuesto, como dice Benjamín, lo estamos asumiendo, o sea, lo estamos conjeturando. Esta segunda afirmación es una idea nuestra, es un supuesto respecto del mundo, ¿ok? Que adentro hay un Mac, y claro, por supuesto que decir que hay un Mac, es decir, mira, si yo miro esta figura, se parece a la manzana de Mac, a pesar que está mordisqueando dos lados, no en uno, pero como sea, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es una idea mía que hay un Mac, no es una idea arbitraria, está basada en la figura que tiene el bolso, pero sigue siendo una idea. ¿Me explico? Eso que están robando, como decía Raúl, también es una idea mía, es una interpretación.
Es decir, yo para comprender esa figura, yo parto del supuesto, asumo, idea, ¿no es cierto?, que deben estar robando, o sea, ¿por qué tienen la cara cubierta? ¿Por qué está metiendo la mano por la ventana y no abrió la puerta? Eh, pero esos son supuestos, son ideas. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia entre idea y dato, más o menos? Ahora, yo personalmente, esta es una cosa meramente personal, no la tomen muy en serio, ¿no es cierto? En el sentido de que no estoy basado en ningún tipo de sistema filosófico ni nada. Yo soy de la idea que el conocimiento es una mezcla entre ideas y datos. Es un conjunto de afirmaciones de las cuales algunas son ideas y otras son datos. Para mí esa es mi definición de conocimiento que más sentido me hace. Luego podemos definir, desde mi punto de vista, insisto, es criticable, cuando estamos hablando de conocimiento científico, ¿ya? Ahí sí puedo aproximarme a lo que ustedes acaban de plantear, de que las ideas científicas, porque no todas las ideas son científicas, y ahí vamos a ir al tema de la teoría, ¿no es cierto? Las ideas científicas deben tener algunos atributos adicionales, más allá de decir son supuestos. Todas las ideas científicas son supuestos, son conjeturas del mundo, ¿ok? Pero además de ser conjeturas, ¿qué atributos adicionales tienen para subclasificarla como una categoría especial? ¿Ok? Para no aventurarle alguna respuesta, ¿no es cierto? Quizás tiene que ver con lo que ustedes han dicho, con el criterio de verdad. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Ahora, si nos vamos a lo que nos convoca, que es el tema de las teorías que me acaban de preguntar, si ustedes se van a la definición de teoría, bueno, yo vi una definición una vez del diccionario de los británicos, ¿ya? Pero generalmente hay como dos acepciones de teoría, ¿ya? Hay una acepción de teoría que es la más popular, que no es la que se ocupa en ciencia, que se dice que una teoría es una especie de supuesto no demostrado. Esa es una definición muy popular que anda dando vuelta por ahí. Quizás puedan abrir la RAE si encuentran alguna definición más sofisticada, ¿ya? Pero al menos las definiciones en inglés, una definición de teoría era esa, es una especie de supuesto no demostrado. La otra definición de teoría, que creo yo que es la que se aproxima más a lo que la ciencia entiende por teoría, por ejemplo, la teoría atómica, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, etc., dice que una teoría es un sistema de ideas para explicar el mundo. ¿Me siguen? Un sistema de ideas. ¿Qué quiere decir un sistema de ideas? Que son varias ideas conectadas entre sí para armar un discurso explicativo, por ejemplo, o predictivo. Aquí me preguntan, ¿una teoría es conocimiento? Mi respuesta en base a lo que hemos dicho hasta ahora sería la siguiente. Si tú consideras que las ideas son conocimiento, por el solo hecho de ser ideas, ¿ok? Y si una teoría es un sistema de ideas, la respuesta es sí. La conclusión lógica es sí. Pero bajo esa definición de teoría. Dudas, consultas, comentarios. Y eso no tiene que ver con las leyes, ya vamos a ver lo que son las leyes, no tiene que ver con las leyes, ¿ya? Necesariamente, digo. Dudas, consultas, comentarios. ¿Dudas? Perdón. ¿Se entiende este o no? También Estamos las en ideas segundo. también las ¿Sí? ideas son un sistema es una teoría también, como sistema de idea también es un sistema de hipótesis. Bueno, aquí nosotros vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que lo que se entiende por hipótesis científica es una idea que tiene atributos que la comunidad científica le exige a las ideas para clasificarla como tal. Entonces, sí, la respuesta sería sí. Una hipótesis científica es sinónimo de una idea científica. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos atributos? Ahí el problema. Bien, déjeme
Ahora, el asunto está que muchas ideas no son consideradas como científicas, por ejemplo, la mitología. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno empieza a ver cómo las distintas culturas arman sus discursos, por ejemplo, para interpretar el mundo, la ciencia es un discurso más. Pero, por ejemplo, la mitología tiene sus ideas respecto al mundo, y mitología, no solamente hay mitología griega, no, no, no. Nosotros también tenemos nuestra mitología desde nuestros pueblos ancestrales, y preservamos algunos mitos. ¿Ok? A ver, ¿qué ideas ustedes han escuchado que provienen desde nuestros pueblos ancestrales y que está presente en nuestra cultura? A ver, hagan memoria. ¿Qué ideas? Leyenda urbana cuentan como esto, ¿no? ¿Sí? Tales No como, sé, como la pincoya, el tetué, cosas así, contarían como. ¿sí? Son ideas, son afirmaciones que existen entidades que hacen cosas, ¿no es cierto? El tuetué creo que era este pájaro que denunciaba la muerte, si no recuerdo. Sí, 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 pero no acuerdo los detalles. Yo creo El que era ese, trauco que también cada era vez otro que famoso. cantaba el tuetué, que era una especie de pájaro, que no sé cuál es, y no sé si existe realmente, cada vez que cantaba, alguien se iba a morir. O si te iba a cantar a tu ventana, era tu hora. Una cosa por el estilo, ¿cierto? Claro, no hay que invitarlo, en esa parte no me la sabía, no hay que invitarlo a tomar once, es una cosa así. Bueno, esa es una idea. ¿Cuál otra, Nada más. No puedo creer que en su discurso y en su entorno social solo se habla de ciencia, eso no me lo creo. Que el mundo se explica exclusivamente desde categoría científica. Por mí, ojalá pues así, digamos, yo soy súper fan de la ciencia, pero al menos en mi realidad es rara a veces. Bueno, ese es un caso bien interesante. Nuestros pueblos ancestrales, particularmente los mapuches, tenían fíjense lo que voy a utilizar como palabra, un conocimiento, a lo mejor ustedes no están de acuerdo en clasificarlo como tal, yo sí, tenían un conocimiento respecto a el uso de hierbas enorme, ¿ya? Yo no le estoy endosando, por el hecho de yo clasificarlo como conocimiento, no le estoy endosando verdad factual, porque mi definición de conocimiento general, en general, no tiene que ver con la verdad factual, mi visión. Como yo les dije, cualquier afirmación tipo dato idea es parte del conocimiento, desde mi punto de vista. Yo sí podría estar de acuerdo con usted, los que piensan de esta otra forma, ¿no es cierto? Que le endosan conocimiento como verdadero. Yo sí podría estar de acuerdo con ustedes que quizás parte o gran parte del conocimiento ancestral respecto de la hierba a lo mejor es falso. O a lo mejor es cierto, no lo sé, ¿ya? Pero el uso de distintos extractos de hierbas para fines curativos es un sello de nuestros pueblos ancestrales, ¿ya? Yo creo que hay algunos que funcionan bastante bien, ¿eh? Estos extractos de eucalipto, yo creo que la tasa de mejora no es coincidencia, ¿ya? De cosas leves, por supuesto, ¿ya? Guardo, pero ese ¿Sí? conocimiento, yo diría, no sé si estará bien expresado como empírico, o sea, como, porque me imagino que por una parte que los chamanes, los brujos, se encargaban de probar las hierbas en sus propios cuerpos, y ahí tal vez iban viendo qué resultados tenían en cuanto a recuperar la salud y cosas por el estilo. Fue un conocimiento muy lento, acumulativo, y que en algunos casos se ha estudiado y que corresponden realmente a lo que dicen que curan, en algunos casos. O sea, yo sé que han habido algunos casos, incluso esto no fue en Chile, creo que en la India hay un premio Nobel respecto a la función antiparasitaria de un extracto de una planta. Pero eso en los pueblos ancestrales de la India, una científica se dedicó a tomar uno de esos conocimientos y demostrar que efectivamente tenía un compuesto activo que era antimalaria, creo. No sé, que hay un premio Nobel por ahí dando vueltas. Pero así como pueden haber casos como ese que dices tú, Raúl, ¿no es cierto? De casos que después se terminaron demostrando bajo los criterios de la ciencia,
también hay casos que no. Por ejemplo, les pongo un caso, que no sé, no sé si es, no sé si es del tema mapuche, pero yo sé que hay una especie de hojas de un vegetal que se ponen en las puertas para ahuyentar, no sé si la muerte, la mala suerte, no tengo la menor idea, pero lo he visto en muchos lugares, ¿ya? Y también forma parte de nuestros mitos. No sé si mapuche, no tengo idea, ahí sí que no sé. El caleuche forma parte de nuestros conocimientos. El trauco, ¿no han escuchado usted el trauco? Sí, en delante lo mencioné. El famoso trauco. Eh, Claro, y el trauco, bueno, vayan a saber la razón de que surgió, ¿no es cierto? Quizás para, en una época más conservadora, tratar de no reconocer alguna relación prematrimonial, ¿no es cierto?, para explicar un embarazo, que a lo mejor antiguamente se hacía por razones de una sociedad más conservadora, ¿no es cierto?, era mal visto las relaciones prematrimoniales. Eh, sea como sea el origen, es una creencia, ¿ok? En Brasil se comían las raíces del sauce para el dolor de cabeza, eh, al final era la aspirina. Ah, no tenía idea que tenía ese ácido las raíces del sauce. Claro, entonces, fíjense que lo que se denomina conocimiento ancestral, fíjense que en la realidad no, socialmente no se le llama conocimiento necesariamente porque ha sido demostrado después empíricamente. Sigue siendo ancestral. Y yo creo que hay varios de esos conocimientos que no pasarían pruebas empíricas, honestamente. Pero no creo que pierdan esa categoría. No creo que pierdan esa categoría. Creo. ¿Ya? Eh, Mira, lo voy a mostrar otro día. ¿No? Acá. Entonces, una cosa son eh, los datos del mundo, ¿no es cierto? Decir, mira, la luna, hay una sombra ovalada que tiene un ciclo de 28 días, los barcos desaparecen del horizonte en la medida que se alejan, etcétera, ¿no es cierto? Y otra cosa son las ideas. Por ejemplo, una idea, es decir, una idea para ustedes y para mí, ¿no es cierto? Es decir, nuestro planeta tiene geometría esférica, ¿ya? ¿Por qué digo que es una idea? Porque yo no lo he visto, yo así con mis ojos, ¿ok? Yo no he visto la geometría esférica de mi planeta. Ahora, si hablamos a nivel de humanidad, ¿no es cierto? Claro, la humanidad sí hemos visto eso, hay fotografías, hay videos, ¿no es cierto? Y hay algunos humanos que lo han visto directamente. Entonces, como humanidad, la afirmación que el planeta tiene forma esférica no es una idea, es un dato. ¿Me siguen? El problema es que no es fácil a veces diferenciar idea versus dato. Hasta antes de Yuri Gagarin, tengo entendido que fue la primera persona que pudo ver la esfericidad del planeta porque dio vuelta a la Tierra, ¿no es cierto? Y después vino las misiones de Apolo, las 4 misiones de Apolo que llegaron a la Luna, ¿no es cierto? O 3, no me acuerdo muy bien si eran 3 o 4. Bueno, ese grupo de personas, ¿no es cierto?, vio la geometría del planeta. Pero hasta antes de eso, que fue hace menos de 100 años atrás, ¿ok? La humanidad hablaba y afirmaba que la Tierra era una esfera, lo afirmaba, ¿ok? Y era una idea que es cierta, ¿ok? Pero era una idea en esa época, nadie había visto eso. Lo que sí se veían, ¿no es cierto?, eran datos, lo que se veían eran observaciones, ¿no es cierto?, que coincidían con esa idea. O sea, ¿por qué los barcos desaparecen en el horizonte como quien va bajando el ascensor? Bueno, coincide con la idea de geometría esférica. ¿Por qué la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna no es una línea recta, sino que es ovalada? Bueno, coincide con la geometría esférica. ¿Por qué a la misma hora, en un mismo día, en lugares distantes, las sombras no se proyectan con los mismos ángulos y las mismas longitudes? Coincide con la geometría esférica. ¿Ya? Por eso nadie dudaba mucho, hasta antes de Yuri Gagarin, nadie dudaba mucho de la veracidad de esa idea. Cuando yo digo que una afirmación es una idea, no quiere decir que es cuestionable su verdad necesariamente. Podría ser cuestionable, podría no ser. ¿Ya?
Ahora sí, disculpen. Lo importante es que tienen que diferenciar las ideas de los datos. Disculpen, hay una alarma que está sonando. Entonces, claro, ¿qué diferencia? Y aquí nos vamos a tratar de aproximar a la pregunta. ¿Qué diferencia las ideas tipo mitológicas o las ideas de nuestros pueblos ancestrales respecto de las ideas de la ciencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Para poder decir qué es el conocimiento científico. Y ahí vamos a entrar a quizá a converger visiones, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer ahora. A ver, quiero escuchar qué opinan al respecto. ¿Qué diferencia la mitología, por ejemplo? Los mapuches también tienen una mitología respecto al clima. ¿Okay? ¿Qué diferencia la mitología de las ideas científicas respecto al mismo clima? Según ustedes, ¿cuál es la gran diferencia? O a lo mejor ustedes dicen no la hay. En realidad es meramente subjetivo esto de clasificarlo como científico, no. No ¿Cuál es existe una la, cuál es definición. la, cuál es la visión del clima que tienen los mapuches? Porque yo no la conozco. ¿Perdón? ¿Cuál es ¿Perdón? la visión del clima que tienen los mapuches? Porque yo no conozco su visión Mira, te actual. cuento un caso, porque yo no me la sé con detalles, pero me sé un caso que fue muy polémico, ¿ya? Claro, este no era del clima, en realidad en estricto rigor fuera de los terremotos, ¿ya? Ustedes saben que, bueno, Chile tuvo el terremoto más grande registrado por la humanidad, ¿no es cierto? Y después de ese terremoto, que fue el epicentro, creo que fue en Valdivia, si mal no recuerdo, vinieron tsunamis, ¿no es cierto? Algunas montañas desaparecieron, fue una cosa terrible, ¿ya? Bueno, fíjense que creo que fueron los mapuches. Los mapuches, que en esa época estaban también organizados en comunidad, ¿no es cierto? Los mapuches interpretaron esto como un castigo de deidades, ¿ok? Y tan es así, ¿no es cierto? Y ellos tenían su creencia, tan convencidos de esa creencia, que de acuerdo a su propia cultura, la única forma de evitar que este desastre ocurriera de nuevo era hacer un sacrificio humano. Y los reportes de la historia, son reportes policiales, no son así historias de una persona que escribió, no, son reportes policiales, hubo todo un juicio y toda la cuestión. Hubo un líder de la comunidad mapuche, no sé si era el líder representativo de toda la comunidad mapuche, no tengo idea, pero hubo una persona que tenía como una jerarquía en esa comunidad que asesinó a un niño o lo sacrificó bajo su visión. Porque quizás la palabra asesinar tiene otra connotación en su cultura. Y cuando investigaron esto, lo hizo en base a sus creencias, porque era para aplacar la ira de no sé qué deidad, ¿no es cierto?, que había mandado esta calamidad, y para que no la mandara de nuevo. Busquen en internet el caso del asesinato de un niño después del terremoto de Valdivia. Y vino toda una discusión ética y moral, ¿no es cierto?, de cuál era el límite entre respetar una cultura y permitir que maten a un niño. ¿Ok? Pero independiente de esa discusión que no nos convoca ahora, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener un juicio moral al respecto. Los fenómenos naturales en general, incluido el clima, las culturas tienen distintas formas de interpretarlo. Y la Oye, ciencia tiene Waldo, una. ¿Sí? O sea, yo quiero dar el siguiente ejemplo, pero o sea, le digo con mucho respeto, por supuesto. ¿Eh? No estoy diciendo denostar ni una cosa por el estilo. Pero me acuerdo que hace unos años atrás, en una localidad cerca de una propiedad que tenemos en la sexta región, y eso se hacía en muchas partes de Chile, y cuando había periodos de sequía muy grandes, la comunidad religiosa se reunía en torno a los sacerdotes, invocaban, hacían unas procesiones y le oraban a la Virgen, al niño Jesús, cosas así, ¿Mm? para que lloviera. Y lo hacían con mucha fe ¿Sí? y bueno, y había veces que resultaba y otras veces no, pero eso era improbable. Pero la gente lo hacía porque creía en eso. Y eso, era O sea, creerse. muchas culturas antes de la científica tenían sus formas de explicar el clima, como también tenían sus formas, independientemente si eran eficientes o no, de intentar controlarlo. ¿Ok? Los mayas tenían una cultura de que era un asesinato diario para que el sol no dejara salir.
o un sacrificio diario, si quieren verlo bajo su visión. ¿Ya? Esas son lo que podríamos clasificar socialmente como mitologías, ¿no es cierto? Pero, mira, yo una vez hice una charla para directores de museos, me acuerdo, respecto de como la filosofía de la ciencia. Y estos eran museos de distintos tipos, no eran solamente museos naturales, ese tipo de biología, no. Había museos de arte, y se generó una discusión bien rica entre ellos. Yo estaba como en medio de una discusión, que al principio me sentí medio incómodo, pero después la encontré súper interesante, porque los directores de museos de historia natural, que tenían una visión más de ciencia natural, versus los directores de museos más de arte, ¿no es cierto? Se generó una discusión del tema de si la ciencia era una mitología más o no. Y habían diferencias de opinión entre ellos, sí, y al principio ya la cosa tuve que pararla, no porque se pusieran violentos, no para nada, pero era que ya como que yo estaba de más ahí, ¿no es cierto? Y no alcancé ni a hablar ni el 30% de lo que estaba hablando y empezaron a discutir, ¿ya? Pero eran temas como este. Entonces ya le hago la pregunta, bueno, ¿cuándo una idea la podemos clasificar como mito, como se entiende hoy en día desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto? ¿Y cuándo la podemos clasificar como científico? O sea, ¿por qué decir una deidad me mandó una tormenta, por lo tanto responde a un capricho, a una ira de una deidad fuera de este mundo, ¿no es cierto? Versus decir, mira, en realidad lo que pasó es que baja la presión, condensó el agua en la alta atmósfera y después cayó por gravedad. Que esa es la visión como de física atmosférica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una idea y otra? Para decir, esta es ciencia y esta no. No, esta es la diferencia. Si es que la hay. O sea, yo creo que la diferencia estaría como en la experimentación y en la evidencia, se supone, que se encuentra a través de la experimentación, que se da para tener estas como ideas o hipótesis científicas. O sea, tú dices que pasa porque fueron como demostradas empíricamente, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién está de acuerdo con...? Porque, a ver, por favor, no se extrañen lo que voy a hacer. Yo voy a tratar de ir en contra de lo que dice Catherine, no porque no esté de acuerdo con ella. Le anticipo, estoy de acuerdo con ella, ¿ya? Pero quiero hacerlo pensar, ¿ya? ¿Están de acuerdo con Catherine o no? Benjamín pregunta acá si los meteorólogos son científicos. El fin de semana pasado, pronóstico de lluvia, no pasó nada. Bueno, ahí hay un argumento que les podría hacer dudar, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero la meteorología, que es considerada socialmente como una ciencia, parte de la física atmosférica, la acierta re poco. Y nadie la clasifica como mitología en la gente de ciencias naturales, ¿no es cierto? Ahora, piensa en lo siguiente, también lo voy a dejar pensando en esto porque se está aproximando el fin de la clase. El tema de decir que una idea científica, en la medida que la puedo demostrar como con observaciones, ¿no es cierto? Tiene dos problemas. Una es la asertividad. Como dice Benjamín, hay varias ramas que son consideradas científicas y en realidad su porcentaje de éxito predictivo es bien bajo. La meteorología es uno de los casos emblemáticos. Podríamos considerar la geología también como otro, ¿okay? A la economía como otro, ¿okay? Bueno, pero piensen en lo siguiente, miren, les voy a mostrar aquí. ¿Ustedes han visto un electrón alguna vez? ¿Han visto un electrón? No, ¿Ah? no, pero solamente representaciones. ¿Dónde queda ahí la comprobación? Si nadie ha visto un electrón. Yo ni siquiera he visto un átomo en mi vida. Yo no podría decir, bueno, pero si a ti te gusta el criterio esto de comprobar las cosas, observándolas, así como criterio científico, y una idea científica en la medida que puedo observar, ver, comprobar, ¿no es cierto? Todo el discurso químico queda afuera. Sería mitología. Waldo, es cierto que no podemos, es probable que no la podamos ver directamente, pero están los indicadores que nos permiten, o sea, los medios que nos permiten directamente reconocer un electrón. Por ejemplo, en una imagen, en una diapositiva que creo haber mostrado, no sé si en unas clases anteriores, en una cámara de burbujas de un acelerador de partículas, un ciclotron, en Berkeley creo que fue,
la cámara de burbujas mostraba los electrones, la trayectoria de los electrones girando en espiral. O sea, el electrón pasó por ahí, quedó ese destello como indirecto. Y eso explicaba que el comportamiento que había tenido el electrón en esa instancia, aunque no lo habíamos visto, pero de una manera indirecta, de comprobar su existencia. Una de las tantas. Está también el tubo el experimento de Thomson también, que lo explica. ¿Mm? ¿Están de acuerdo con Raúl? Sí, indicadores y como el conocimiento científico puede decir de que existe una partícula a la que le llaman electrón que coincide con lo que se representa y se establece. Miren, lo mismo que en el caso de Catherine. Yo estoy de acuerdo con Raúl, estoy de acuerdo con Raúl, ¿ya? Pero les voy a mostrar un caso más para tratar de que duden de esta versión, ¿ya? Yo estoy de acuerdo de que finalmente uno observa cosas indirectas, ¿no es cierto? Pero miren, bueno, para los que no lo conocen, ¿no es cierto? Él es Elías Figueroa, ya el ex seleccionado de fútbol nacional, quien es considerado el mejor futbolista chileno de la historia. Ya quizás para la generación de ustedes los van a considerar extraños, quizás ustedes se imaginan que el mejor futbolista chileno de la historia es Alexis Sánchez, Arturo Vidal, ¿no es cierto? Por la cantidad de pergaminos que tiene y por la cantidad de veces que ganó el título del mejor futbolista del mundo y el mejor, el mejor futbolista de América, 3 veces seguidas, y fue una vez elegido el mejor futbolista del mundo, se reconoce hasta por la FIFA que este tipo es el mejor futbolista chileno, el más destacado de la historia. ¿Ya? Bueno, fíjense que este tipo era tan bueno para el fútbol, pero tan bueno, era extraordinario. Este tipo debutó a los 15 años, siempre fue capitán en todos los equipos donde estuvo, equipos nacionales, selecciones, en todas las divisiones. O sea, este tipo siempre era de otro planeta. ¿Ya? Les recomiendo que vean la imagen en YouTube del partido de Chile versus Alemania en el Mundial, creo que fue de México, no me acuerdo si era México, un Mundial del año 80, no recuerdo. Bueno, este tipo era tan bueno que muchas personas creían que él era bueno para el fútbol porque tenía poderes sobrenaturales. O sea, su talento para el fútbol no era explicable, ¿ya? Todo le salía bien, nadie lo pasaba, era una cuestión ridícula verlo en la jugada en la cancha, era como él contra el resto del equipo, ¿ya? Y le endosaron propiedades sobrenaturales. Ahora, bajo el mismo discurso usted, yo les podría decir, mira, las propiedades sobrenaturales no se ven, pero yo les voy a mostrar un efecto indirecto de que esa existe, ¿ya? Y eso pasó, fíjense, de acuerdo a los que creían. Él una vez, en un tiro de esquina, saltó a cabecear e hizo un gol. Uno de los tantos goles. Pero ese día estaba nublado y justo cuando saltó, se abrió el cielo y le iluminó su cabeza. Y salió el gol. Waldo, repite, no se escuchó. Repito. Sí. Justo cuando él saltó y hizo un gol, esto fue en Brasil, él era futbolista de un equipo en Brasil también fue capitán, en Brasil lo adoran hasta el día de hoy, todos los años lo invitan a él. Él saltó, cabeceó e hizo un gol, pero no fue solamente eso, ese día estaba nublado y justo se abrió el cielo e iluminó su cabeza. Y eso lo asociaron como una demostración indirecta, palabra de usted, de que sus poderes sobrenaturales eran reales. ¿Ya? E hizo el gol. Bueno, los brasileros bautizaron ese día como el día del gol iluminado. Hasta el día de hoy, los hinchas de ese equipo celebran ese día, el día del gol iluminado de Elías Figueroa, y lo invitan a él a Brasil. Elías Figueroa dice que después, no sé si después de ese gol, no sé, iban líderes de tribus, porque él vivía cerca del Amazonas, y había líderes de tribus que iban a ofrecerle a su hija en matrimonio. Él tenía que explicarles que en la cultura donde él venía, él podía tener una sola esposa y él ya era casado, cosas por el estilo. ¿Ya? Y Waldo, y partió en Wander, ¿eh? Sí, no, él es wanderino. Yo no soy del Wander, pero sí, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Buena escuela del Wander. Entonces, bajo la visión de ustedes de que tampoco es necesario verlo directamente, podemos ver efectos indirectos, listo. Entonces creamos los poderes sobrenaturales de Elías Figueroa, ahí tiene usted un efecto indirecto. Y lo estamos viendo.
Porque finalmente cuando uno ve líneas, por ejemplo, a lo que se refería Raúl, ¿no es cierto? Voy a defender esta propuesta, ¿eh? No creo en ella, pero insisto, para hacerlos pensar. Si uno ve en una placa de oro unas líneas, y yo digo, ven, estoy viendo el electrón, ¿no están ustedes interpretando una observación en base a una creencia solamente? Como en este caso. Porque una visión escéptica podría decir que eso no tiene nada que ver con los poderes naturales. Tú lo interpretas así, que crees en esa cuestión. ¿Y no será lo mismo con los electrones? Piensen, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta acá, para que sean con harto. Cuídense y Peñarol, ahí pusieron el ídolo en Peñarol Internacional. Exactamente, ¿ya? Los que no lo conocían, rápido, este es el mejor futbolista de la historia. Y no es la típica historia que cuenta un viejo que dice que el pasado era mejor. No, no, no. Si esto lo reconoce hasta la FIFA. Bien. Quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.